Vamos a continuar la clase de nuestro curso de Geotecnia 3. Ya hemos abarcado cierto tipo de tópicos en los cuales ustedes ya son capaces de diseñar un pilote. Saben cuáles son los problemas que se pueden presentar en ciertas cimentaciones que están en cierto tipo de suelos difíciles, y ahora vamos a continuar ya pues con nuestro tema, ya encauzados a la parte final, donde al principio del curso se dijo que se iba a ver algunas técnicas para el análisis de estabilidad de taludes. Esto es tomado de un profesor bastante famoso, escritor de libros. Tomé esta presentación porque es muy fácil de seguir, y además pues contiene los tópicos básicos teóricos por los cuales nosotros debemos saber para la estabilidad de taludes. El profesor William Kirch antes trabajaba en Pomona, California, ahora está en la Universidad de San Ángel. Entonces digamos que es la traducción de esa presentación. Aquí vamos a ver cuáles son los procedimientos de análisis de estabilidad de taludes, los cuales pues vamos a ver en cierta forma detallados. Entonces lo primero que tenemos que mirar es qué es lo que nosotros queremos de nuestros análisis de estabilidad de taludes. Lo primero que vamos a ver son los objetivos de los análisis que nosotros vamos a utilizar acá, luego cuáles son las medidas de estabilidad, luego cómo nosotros hacemos ese tipo de cálculos, que serían los métodos computacionales disponibles, después los métodos, existen diferentes métodos en los cuales nosotros podemos hacer estos cálculos. Unos son los métodos de equilibrio límite, los otros son, que es el más utilizado. Luego vemos los procesos que nosotros debemos tener en cuenta para un análisis de estabilidad de talude, y por último pues vamos a tener las conclusiones y las preguntas pues que ustedes tengan acerca de esta presentación. En ese orden de ideas, los objetivos cuando nosotros vamos a analizar un talud que posiblemente puede fallar son determinar cuál es la pendiente que existe en el terreno antes de que se presente la falla o en las condiciones actuales. Lo segundo es, si el talud falla, debemos mirar cuáles son las posibles medidas correctivas acerca de esa falla que se ha presentado, o en otro caso pues los taludes que nosotros proponemos para que esa situación pues no se presente. O también podemos, en dado caso, hacer un retrocálculo para saber cuáles son los parámetros de resistencia del suelo existentes cuando ya ha ocurrido la falla del talud. O sea que aquí podemos realizar estos tres tópicos, los vamos a analizar en cierta profundidad, y por lo tanto pues vamos a mirar cuál es la parte teórica detrás de esto. Entonces lo primero que nosotros vamos a mirar cuáles son las medidas de estabilidad, o cuando nosotros consideramos que un talud es estable. Entonces esto lo vamos a hacer a través de los factores de seguridad. El factor de seguridad se va a definir como la resistencia cortante disponible, o sea, la resistencia que tiene el suelo disponible dividido entre el esfuerzo al corte de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Son las fuerzas que se están ejerciendo sobre el talud. No quiere decir que es la actuante, sino las cargas que puede resistir ese talud en las condiciones de equilibrio límite, de estado límite, de estado de casi a punto de la falla. Entonces, digamos que de esa manera es que nosotros vamos a definir el factor de seguridad. Nótese que cuando nosotros hemos analizado anteriormente zapatas, en cimentaciones superficiales, en cimentaciones profundas, decimos que el factor de seguridad se define como el momento de las fuerzas resistentes dividido por la sumatoria de las fuerzas actuantes. Esto es totalmente diferente a lo que nosotros estamos definiendo aquí como factor de seguridad. Aquí estamos definiendo son resistencias cortantes o al corte disponible, o sea, son resistencias propias del suelo con respecto a las resistencias o a los esfuerzos que ustedes están generando en el terreno debido a las cargas que existen. Entonces es diferente definir un factor de seguridad con respecto a resistencia al corte y otro con respecto al esfuerzo cortante. Entonces digamos que aquí tenemos una definición consistente porque estamos hablando de resistencias cortantes. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. Entonces dentro de los factores de seguridad recomendados vamos a utilizar los de confort. Entonces aquí dependiendo del tipo de estudios que ustedes tienen, pues así mismo podemos nosotros decir
preconcebir qué factor de seguridad es aceptable para el cálculo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si ustedes tienen un estudio mínimo, cuando hablamos de estudio mínimo, estudio de suelos o estudio geotécnico, vemos que los tamaños de deslizamientos se pueden clasificar desde muy pequeño, pequeño, mediano, grande, muy grande. Y asimismo, para cada uno, para cada tipo si estamos estando en un estudio mínimo posible, pues tenemos una perforación, tenemos el número de perforaciones dependiendo de lo que tenemos en cuanto al tamaño del deslizamiento. Por ejemplo, si es muy pequeño, pues hacemos uno o no hacemos ninguna perforación, pero si ya tienen uno muy grande, hacen hasta 4 perforaciones. Entonces aquí la idea es que cuando ustedes hacen ese estudio y hacen los cálculos de análisis de estabilidad, aquí tenemos los valores recomendados. Si tenemos uno muy pequeño, utilizan factor de seguridad de 1.5. Si tenemos uno muy grande, vamos a utilizar un factor de seguridad de 1.2. Si se dan cuenta, estos factores de seguridad son mucho más pequeños de los que hemos venido trabajando, tanto en cimentaciones superficiales como en cimentaciones profundas. Cuando hacemos un estudio normal, como el que nosotros pretendemos hacer, pues en uno muy pequeño hacemos una perforación y en uno muy grande hacemos 8 perforaciones. Igual, entre mejor sea la calidad de los estudios que nosotros hacemos, los factores de seguridad que se nos permiten en el cálculo de los cálculos que nosotros estamos haciendo son mucho más pequeños. Entonces fíjense que aquí tenemos en uno grande apenas hacemos 3 perforaciones, pero nuestro factor de seguridad aceptable es 1.3. Si hacemos un estudio normal con todas las características importantes que debemos obtener, pues ya hacemos 6 perforaciones y el factor de seguridad baja a 1.1. Esto significa que esto nos da algún margen de tener una pendiente mucho más alta dependiendo de lo que nosotros estemos diseñando. Otra forma de ver estos factores de seguridad es cuando estamos utilizando análisis de incertidumbre o elementos estadísticos. Entonces aquí miramos es cuánto nos vale que se presente esa falla. Entonces aquí podemos decir que si los costos de reparación son iguales a los costos por incrementar un diseño, pues nosotros utilizamos este factor de seguridad. 1.25 si tenemos estudios o un talud pequeño, o 1.5 cuando tenemos un talud grande. Si nosotros tenemos que los costos de reparación son muchísimo mayores que los costos de incrementar el diseño, pues entonces tenemos que nuestro factor de seguridad es de 1.5 para pequeños y de 2 o más para grandes. Fíjense que aquí cuando estamos hablando de costos de reparación es que no queremos que nuestro talud falle. Entonces, si no queremos que nuestro talud falle, pues incrementamos los factores de seguridad. Si son, digamos, comparables en precio, o sea, muy similares, entonces nosotros permitimos que esos factores de seguridad sean mucho más pequeños. Así como Comfort 2005 y Duncan and Wright 2005 proponen estos factores, también existen agencias de los Estados Unidos que son pues las que lideran este tipo de investigaciones, que también pues nos dan una guía de cuánto nosotros o de cuál sería el factor de seguridad que se propondría dependiendo de los análisis que nosotros estamos haciendo. Si los taludes se enfocan a presas, diques y terraplenes como los que nosotros generalmente diseñamos, entonces podemos hacer diferentes tipos de análisis. Si ustedes los quieren al final de la construcción, quiere decir cuando van a empezar a utilizar su estructura, entonces el factor de seguridad recomendado es de 1.3. Si ya tienen o quieren hacer un análisis a largo plazo con estados de infiltración estables, con flujos de agua, pues ya este factor de seguridad se incrementa. Si están, por ejemplo, analizando una presa como Hidroituango, que está fallando en estos momentos, necesitamos analizar los desembalses rápidos. Entonces ahí nuestros factores de seguridad están entre 1 y 1.2. Estos análisis de desembalse rápido es cuando está ocurriendo lo de Hidroituango, que queremos que todo el agua salga lo más rápidamente posible de la zona. Las agencias del sur de California dicen que si ustedes están analizando un análisis estático, deben utilizar un factor de seguridad de 1.5. Si nosotros estamos analizando un análisis estático y vamos a utilizar las cargas sísmicas de manera pseudoestática, debemos utilizar un factor de seguridad de 1.1. Y si tenemos un talud temporal, quiere decir que en dado caso lo vamos a
a sacar fuera de servicio porque solo nos sirve para determinada circunstancia, pues el factor de seguridad es 1.25. ¿Cuáles son las limitaciones de las consideraciones que nosotros hacemos en taludes? Que siempre es hallar el factor de seguridad. Entonces las limitaciones radican en que estos factores de seguridad van a tener una incertidumbre o variabilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que van a depender de diferentes variables. La primera de ellas es la resistencia al corte. La resistencia al corte tiene que ver con las propiedades intrínsecas de los suelos. Nosotros eso lo traducimos en el ángulo de resistencia al corte y en la cohesión. Si nosotros somos juiciosos, siempre tendremos un solo valor constante, pero como hacemos diferentes perforaciones, estos valores van a tener la incertidumbre de que un sitio a otro pueden cambiar en cierto rango de valor. Entonces esa incertidumbre lo que nos genera es que nosotros cuando hacemos el análisis, si vemos aquí tenemos la densidad de probabilidad, o sea, quiere decir todos los valores que nosotros calculamos, tanto en probabilidad como en resistencia, pues deben caer dentro del mismo rango. Aquí tenemos T, que este tau, que es el esfuerzo de resistencia al corte de las propiedades de los materiales, y ese es la fuerza que ustedes, o el esfuerzo que ustedes están generando por tener ese talude allí. Eso quiere decir que estas dos cosas deben estar en este mismo rango, donde está la probabilidad de falla para que esto sea consistente. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una gran variabilidad, donde tenemos unos picos muy grandes y estas campanas son muy estrechas, vemos que los dos salen de esa probabilidad de falla, entonces vamos a tener una incertidumbre donde no vamos a saber si este esfuerzo al corte va a estar dentro del mismo rango de falla de cuando nosotros aplicamos las fuerzas. Entonces, lo mejor para nosotros es que tener esta condición, donde estos dos valores están en ese mismo rango o en esa probabilidad de falla. Entonces, esto es muy importante porque asimismo el factor de falla debe tener o no debemos generar una confiabilidad en lo que estamos calculando. Aquí estamos calculando mediante una confiabilidad, aquí no estamos calculando mediante una confiabilidad. Por lo tanto, los métodos que nosotros utilizamos deben generar o deben tener un análisis probabilístico. Nosotros debemos hacer muchos análisis y además de eso debemos tener bien caracterizados los sitios que estamos estudiando con los parámetros de resistencia que son, para poder generar una confiabilidad cuando estamos calculando el factor de seguridad de los taludes que estamos diseñando. Para esto, ya cuando definimos qué es un factor de seguridad, que debemos tener métodos estadísticos para poder analizar estos factores de seguridad, también nosotros definimos cuáles son los factores de seguridad recomendados, definimos además qué es cómo nosotros calculamos nuestro factor de seguridad. Entonces ahora viene cuáles son las metodologías con las cuales nosotros disponemos para hacer esos cálculos de estabilidad. Entonces para ello nosotros vamos a tener dos tipos de metodologías. La primera es la de metodología de equilibrio límite y la segunda es una metodología de elementos finitos. La metodología de equilibrio límite es la más utilizada porque tiene un enfoque muy fácil de llevar a cabo. Para nosotros poder realizar los cálculos en equilibrio límite solamente requerimos un modelo constitutivo simple, que es el que nosotros conocemos, que es el de Mohr-Coulomb. La desventaja es que no puedo modelar la falla progresiva, más adelante veremos que es falla progresiva, tampoco puedo calcular los desplazamientos y además debemos buscar una superficie crítica de falla por ensayo y error. Eso quiere decir que hacemos una superficie crítica, luego volvemos y hacemos otra y así sucesivamente hasta encontrar la que nos va a generar el menor factor de seguridad. Digamos que esto es la metodología más utilizada. Existe también una más avanzada donde tenemos que utilizar cálculos numéricos, computadores. Entonces esto genera, digamos, una facilidad en cuanto a la manipulación de los datos y a obtener muchos más elementos o muchas más respuestas. Entonces aquí cuando utilizamos los elementos finitos pues no es necesario buscar la superficie de falla, ya que en la misma metodología y el mismo programa pues busca esa superficie de falla automáticamente. Por eso ya es una ventaja de la metodología de elementos finitos con respecto al equilibrio límite. Lo único es
el problema y el quid del asunto aquí es saber cuál es el modelo constitutivo o el modelo esfuerzo de formación que vamos a utilizar del suelo. Entonces, para aquí no solamente podemos utilizar el morculón, existe otros diferentes metodologías, otros diferentes modelos constitutivos, elastoplásticos, hipoplásticos, hiperplásticos, etcétera, 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 que podrían ser utilizados para hacer este tipo de análisis. Entonces, dependiendo del material que yo tenga, así mismo puedo elegir el modelo constitutivo que se ajuste a las condiciones que yo tengo. Entonces, en la mayoría de los casos, pues se utiliza el modelo morculón. Ahora, pues, digamos que deformaciones pequeñas, etcétera, se están adjuntando para hacer este tipo de cálculos. O sea que cada vez, pues, mientras avanza la tecnología y digamos, el estudio de los materiales, así mismo podemos utilizar esos modelos constitutivos. Una gran ventaja es que yo puedo calcular los desplazamientos en estos elementos, en estas metodologías. ¿Por qué? Pues que el elemento finito lo que me relaciona es una fuerza igual a un parámetro K, que en este sería que depende del material, por un desplazamiento, una deformación. Entonces, si yo sé las fuerzas y sé los parámetros del suelo, pues puedo hallar las deformaciones. O sea que esta metodología sí nos permite calcular los desplazamientos, algo pues que no lo podemos hacer con el equilibrio límite. Y lo último es que podemos modelar tipos de falla progresiva. Una falla progresiva es cuando me falla un punto a lo largo de una línea y los demás puntos de esa línea empiezan a fallar sucesivamente. Entonces, digamos que de esa manera esta metodología sí nos lo permitiría hacer, y más adelante vamos a ver cuál es la ciencia detrás de modelar una falla progresiva. Entonces, cuando nosotros comparamos los resultados finales de un análisis de estabilidad del mismo problema con equilibrio límite y elementos finitos, vemos que aquí en un análisis de equilibrio límite el factor de seguridad es 1,75 para un modelo relativamente sencillo. Si utilizamos el modelo de elementos finitos, el factor de seguridad es 1,74. Si se dan cuenta, estos dos valores son bastante cercanos. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pues que aquí tenemos que hacer un análisis mucho más extenso para hallar la superficie crítica. Aquí es mucho más simple, y aparte de eso, pues nos da los desplazamientos hacia donde sería el talud. Él mismo busca la superficie de falla. Si sea la superficie de falla es muy similar a la que nosotros tenemos con equilibrio límite, y las ventajas es que si queremos saber cuál es falla progresiva, pues aquí nos lo da. Entonces, digamos que esa es la ventaja de los elementos finitos con respecto al equilibrio límite. Si solamente nos interesa el factor de seguridad, pues no gastaríamos tanta tecnología y métodos computacionales para hallar ese simple factor de seguridad, que en los dos casos pues nos va a dar unos valores muy similares. Por ejemplo, en este caso, los elementos finitos son muy valiosos aquí cuando estamos localizando la superficie de falla y superficies de fallas complejas, donde por ejemplo aquí tenemos un material al cual tenemos unos parámetros de resistencia SO1, que son los de color a naranja, y tenemos una superficie diferente de suelo aquí que tiene como parece una intrusión, que tenemos un parámetro S2, entonces este S2 es mucho menor, o los valores de parámetros de resistencia son más débiles que los de S1. Entonces la idea es que si nosotros manejamos diferentes relaciones entre los parámetros de resistencia, vamos a tener diferentes formas de falla. Si nosotros decimos que los parámetros de resistencia S1 son igual a SU2, si se dan cuenta, esta sería la superficie de falla si nosotros analizamos mediante los elementos finitos. Si ya este parámetro S2 es mucho más bajo, la relación, quiere decir que este parámetro es más fuerte, en cierta medida vemos que esta sería la superficie de falla, sería muy por abajo. Y si este parámetro es mucho más bajo, entonces vemos que la superficie de falla coincide básicamente con el contacto que nosotros tenemos. Entonces digamos que estos análisis de fallas complejas en elementos finitos son muy útiles cuando solamente queremos saber por dónde pasa la falla, no necesariamente buscar estos análisis. Aquí no es tan fácil hacer estas suposiciones, mientras que en los elementos finitos sí las podemos hacer.
Entonces ya sabemos que existen dos metodologías: equilibrio límite y elementos finitos. En ese orden de ideas vamos a mirar cuál es el enfoque que está detrás de la teoría del equilibrio límite. Lo primero es que siempre vamos a asumir una forma general de superficie de falla, porque ya la tenemos preconcebida. Puede ser circular, puede ser plana, puede ser no circular. ¿Qué controla esa superficie de falla? Pues está controlada por la geometría del talud. ¿Qué más controla la superficie de falla? La geología del problema. Entonces debemos ser muy buenos cuando estemos haciendo este tipo de asunciones o presunciones. Lo siguiente es que si nosotros controlamos la geometría y la geología y asumimos la superficie de falla, esto también determina cuáles son las fórmulas o las expresiones que vamos a utilizar en el análisis que estamos haciendo. Entonces digamos que eso es algo importante cuando estamos utilizando el enfoque de equilibrio límite. Lo segundo es que siempre vamos a escoger una superficie de falla específica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a analizar una superficie de falla, hallamos sus factores de seguridad, y si queremos hacer un nuevo análisis tenemos que escoger otra nueva superficie de falla y hallar su correspondiente factor de seguridad. Para esto vamos a tener que utilizar unas condiciones de equilibrio, como todo, así como ustedes utilizaron en su curso de resistencia de materiales cierto tipo de condiciones de equilibrio. Aquí también vamos a utilizar las mismas condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son? La sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, estas condiciones de equilibrio se deben cumplir ¿dónde? Se deben cumplir en la superficie en la cual está fallando. Si estamos hablando de esto, se debe cumplir sobre esta superficie esas condiciones de sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y momentos, sumatoria de momentos igual a 0. No es en todo lado, es solamente en la superficie de falla. Algo para tener en cuenta. Lo otro que debemos mirar aquí es cuál es la resistencia al corte disponible a lo largo de la superficie de falla. Eso quiere decir cuáles son los parámetros de resistencia a lo largo de esta superficie. ¿Cuáles son los parámetros de resistencia que nosotros siempre hemos manejado? Cohesión y ángulo de resistencia al corte. Esos dos parámetros vamos a tener que conocerlos a lo largo de toda la superficie de falla, o si no, no podemos resolver este problema. ¿Cómo calculamos o qué es lo que nosotros pretendemos aquí? Es calcular un factor de seguridad. Ese factor de seguridad ya dijimos que es la resistencia al corte disponible a lo largo de la superficie de falla dividido por los esfuerzos que se están generando por el peso del talud, por la infiltración del agua o por un sismo que se produce. Todo ese tipo de cargas van a producir unos esfuerzos. Esa división entre los dos nos da el factor de seguridad que nosotros correspondiente a esa superficie de falla que nosotros estamos buscando, y esos factores de seguridad tienen que estar dentro de estos rangos aceptables dependiendo del análisis que ustedes estén haciendo. Bueno, una vez calculado un factor de seguridad, pasamos nuevamente a la parte 2, escogemos otra superficie de falla, hacemos el cálculo de factor de seguridad y lo hacemos tantas veces hasta que nosotros encontremos un factor de seguridad más pequeñito con respecto al resto de superficies de falla asumidas. Si se dan cuenta, aquí vamos a poner un poco más grande. Si nosotros tenemos esto, aquí en este equilibrio de análisis vemos que una superficie de falla, dos superficies de falla, y la realmente más pequeñita es la que nuestro programa de computador o nuestro apoyo computacional la calcula, la pone y nos dice que es 1.75. Entonces digamos que esa es la más bajita dentro de todo el rango que él hizo. Entonces él cogió una malla, en cada uno de estos puntos hizo un análisis, fue variando todos los puntos, haciendo todos estos círculos, y este fue el que nos dio el valor mucho más pequeño, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces por eso es que los programas de computador son muy valiosos cuando estemos haciendo tanto análisis de equilibrio límite como los análisis por elementos finitos, ya que requiere un esfuerzo bastante grande en tiempo y de modelación y esfuerzo computacional. Bueno, entonces si nosotros queremos dentro del análisis de equilibrio límite, si nos vamos a
inicialmente a ver cómo es, a dar un ejemplo de cómo es un análisis simple de falla plana para la condición donde tenemos cohesión, pero no tenemos fricción, por el que el ángulo de resistencia al corte es igual a 0. Entonces aquí ustedes pueden hacer diferentes planos de falla y mirar cuál es el factor de seguridad para cada uno de esos planos de falla. Entonces, lo más importante, en cada uno de ellos se forma una cuña, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Vamos a suponer que este es el eje A y es perpendicular al eje A. Tenemos el eje B. Tenemos que nuestra tau, que es la fuerza cortante disponible del suelo, está a lo largo de ese plano de falla, y además tenemos una fuerza normal que actúa perpendicular a ese plano de falla. Si eso es cierto, esta distancia sería igual a la altura total dividido por el seno del ángulo correspondiente de análisis que estamos haciendo. Este sería el ángulo del plano que nosotros estamos considerando de falla. Lo mismo, si esto es cierto, esta es la altura, esta es la altura del seno, esta distancia es igual a la altura dividido el seno de phi. Esta distancia horizontal sería igual a la altura dividido por la tangente de ese ángulo. Entonces lo que nos interesa es saber el peso de cada una de esas cuñas, donde aquí tenemos que esta es la superficie crítica de falla y estas fueran otras superficies de análisis. Vamos a suponer que esta es una arcilla débil con una resistencia al corte no drenado muy pequeño. En ese orden de ideas, nosotros vamos a calcular geométricamente cuál es el peso de esta cuña. El peso de esa cuña va a ser igual a la altura al cuadrado dividido 2 veces la tangente de este ángulo θ multiplicado por el peso unitario. Entonces ese es el peso correspondiente a esta cuña. Esa es la fuerza externa que se está ejerciendo allí. Entonces lo primero que debemos mirar es cuál es la sumatoria de fuerzas en el eje A sobre este eje. Entonces vamos a ver que tenemos un T. Este T es la fuerza resistente del suelo, y esa fuerza resistente del suelo debería ser igual al peso de nuestra cuña multiplicado por el seno del ángulo que nosotros estamos considerando en ese plano. Entonces si nosotros reemplazamos el peso acá, pues tenemos que este T va a ser igual a h al cuadrado coseno de θ sobre 2 por gamma. Fíjense que depende de factores geométricos. Lo que nos interesa de esto es mirar cuál es tau, la resistencia al corte. Entonces la resistencia al corte va a ser igual a la fuerza tau dividida por la longitud en la cual se está generando esto. ¿Cuál es la longitud que se está generando esto? Pues es h sobre el seno de θ. Entonces es la fuerza dividido la longitud. Entonces esta sería la resistencia al corte que nosotros vamos a tener, o la que nos está generando el peso. Es h, este h se ve con este h, es que h gamma seno de θ tangente coseno de θ sobre 2. Entonces ahora sí vamos a definir lo que es el factor de seguridad. El factor de seguridad va a ser igual a la resistencia al corte que se está generando. Entonces nos dice que es una arcilla débil. Si es una arcilla débil y estamos hablando de arcillas, nuestro parámetro de resistencia es la resistencia a la compresión inconfinada. Esa resistencia a la compresión inconfinada es SU, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta SU dividido por tau, que es este valor. Entonces el 2 va en la parte de arriba, y ya tenemos que el factor de seguridad para cualquier situación donde tenemos una falla plana, se cuenta en general, depende de 2 veces la resistencia del suelo, y si tenemos una arcilla es la resistencia a la compresión inconfinada dividido por la altura de la superficie de falla por el gamma, que es una propiedad del suelo, el peso unitario del suelo, y el seno de θ, coseno de θ, que es el plano de inclinación de la superficie de falla que yo esté analizando. De esa manera puedo hallar el factor de seguridad. Si yo tengo unas propiedades del suelo constantes, y si yo varío estos ángulos, puedo hallar el factor de seguridad mínimo para las condiciones que yo quiero. Entonces estoy cumpliendo con el paso 6, variar los dos ángulos hasta encontrar el factor de seguridad mínimo para las condiciones de una falla plana donde el ángulo de resistencia al corte es igual a 0. Los métodos simples de equilibrio límite
Decimos que son simples porque son modelos simples que podemos utilizar en casos importantes. Son problemas estáticamente determinados, quiere decir que siempre va a tener sumatoria de fuerzas 0, sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y0 y sumatoria de momentos igual a 0. Estáticamente determinados quiere decir que todas las tengo un número de incógnitas igual a un número de ecuaciones. Allí podemos, si tenemos estos problemas estáticamente determinados, puedo resolver directamente el factor de seguridad y no tengo que hacer ningún tipo de suposición para hacer la solución de estos problemas. Entonces, la distribución de estreses dentro de la masa de estreses o de esfuerzos dentro de la masa de falla los puedo hacer de una manera muy sencilla. Los métodos más comunes y útiles y simples son la cuña plana o cuña simple, como este caso, esta es una cuña plana y simple. Un talud infinito es que tengo un talud que es muy largo, y el círculo de falla sueco. Es un círculo simple, el cual lo puedo analizar de una manera muy simple. Entonces vamos a mirar qué pasa con los análisis de talud infinito. En aquí tenemos nuestro talud que tiene un ancho D, ¿de acuerdo? Entonces para ese ancho D voy a sacar un pequeño elemento. Voy a seccionar aquí un pequeño elemento de ancho T. El ángulo alfa es el talud que tenemos infinito. Este elemento tiene un peso W, tiene en la parte inferior una longitud L. Vamos a suponer que a lo largo de este plano vamos a tener el eje A y perpendicular a el eje B. Aparte de esto, nuestro tajada, por llamarlo de alguna manera, tiene un espesor D, ¿cierto? Una altura D, y se ejercen unas fuerzas laterales, unas fuerzas de empuje laterales que vamos a llamar L lateral derecho y L lateral izquierdo. Y aparte en la base vamos a tener un esfuerzo cortante, que es el que nos permite que falle, y un esfuerzo normal que tiene que ver con el peso. Entonces aquí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje A sobre el eje A. ¿Cuál es? Y esa sumatoria debe ser igual a 0. Las únicas fuerzas que se están ejerciendo allá es T, y esa T debe ser igual, estas dos son iguales, el empuje lateral izquierdo, el empuje lateral derecho, debe ser igual al peso multiplicado por el seno del ángulo alfa. Entonces aquí lo que nos interesa es tener el tau. Tau es igual al peso multiplicado por el seno de alfa dividido por la longitud que tenemos acá. Entonces tau es igual a gamma por D por el coseno de alfa por el seno de alfa, y ya tenemos resuelta nuestra ecuación de la sumatoria de fuerzas en la dirección X. En este caso sería la dirección el eje A. Ahora vamos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje Y o en la fuerza B. Entonces si es en el eje B. Entonces aquí tenemos las únicas dos fuerzas son la normal y el W coseno de alfa. Aquí tenemos que sigma, que es la fuerza que yo estoy ejerciendo, va a ser igual a W coseno de alfa sobre L. Si se dan cuenta, es algo trigonométrico, por lo tanto sigma va a ser igual a gamma de coseno cuadrado de alfa. Ahora vamos a involucrar las propiedades del suelo, en este caso el modelo constitutivo de Morculum. Si esto es cierto, vamos a tener que S, que es la resistencia al corte, es igual a C' más sigma tangente de phi prima, condiciones efectivas. Pero sigma ya lo calculamos a partir de la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y y lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces, para el factor de seguridad, como tenemos S, reemplazamos la resistencia al corte de nuestro modelo constitutivo Morculum, S igual a C' más gamma de coseno al cuadrado de alfa tangente de phi dividida por tau, que también lo calculamos utilizando la sumatoria de fuerzas en X, que es aquí en este caso sobre el eje A, gamma de coseno de alfa seno de teta. Si en esta ecuación de factor de seguridad, por ejemplo, yo digo que C' es igual a 0, entonces el factor de seguridad se reduce
hallar la tangente del ángulo de resistencia del corte dividido por la tangente de la inclinación del talud. Si solamente tenemos fricción, si solamente tenemos cohesión, S igual a S sub U, el factor de seguridad es igual a S sub U, gamma de coseno de alfa, seno de alfa. Si se dan cuenta, este factor de seguridad es muy similar a este de acá. Fíjense, SU, gamma D, aquí tenemos H, gamma, seno de alfa, coseno de alfa, en este caso es la inclinación del talud, sino que aquí cuando tenemos esta condición de falla plana tenemos el 2 y aquí en esta condición no tenemos ese 2. Entonces digamos que esa es la diferencia. Esa es, digamos, la diferencia de tener un talud infinito. Aquí el 2, 1 con respecto al otro. De esa manera pues podemos calcular los factores de seguridad. Muy importante. Entonces ya sabemos cómo podemos calcular un factor de seguridad en una falla plana para una condición phi igual a 0, o podemos calcular un factor de seguridad cuando tenemos un talud infinito para diferentes condiciones. Cuando tenemos cohesión y fricción, cuando tenemos solo fricción y cuando tenemos cohesión. De un análisis simple y la aplicación de unas ecuaciones bastante sencillas. Bueno, el otro método de equilibrio límite simple es el círculo de falla sueco para la condición. En este caso vamos a tener solamente, no vamos a tener fricción sino cohesión. Vamos a tener una incógnita que es el factor de seguridad y vamos a tener una ecuación que en este caso vamos a utilizar, que es el momento, la sumatoria de momentos sobre el punto OE, y esa va a ser igual a 0. Bueno, entonces aquí tenemos un círculo sencillo con un centro en un punto O, donde este es el talud que nosotros estamos manejando, donde esta zona tiene un peso completo y a lo largo de esta superficie de falla vamos a tener una resistencia al corte, y cada uno de ellos tiene una longitud determinada. O sea, esta longitud la puedo hallar. ¿Por qué la puedo hallar? Pues porque tengo este ángulo, tengo un peso y puedo tener, digamos, todas las condiciones para poder analizarlo. Si nosotros hacemos la sumatoria de momentos igual a 0 en el punto O, tengo que la resistencia al corte sobre el radio va a ser igual al peso que tengo aquí multiplicado por el correspondiente brazo A. La resistencia al cortante pues va a ser igual a la resistencia a la compresión inconfinada S sub U. Por lo tanto, el factor de seguridad es la resistencia a la compresión inconfinada S sub U multiplicada por toda la longitud, ¿de acuerdo? Por toda esta longitud, que en este caso es el radio por el correspondiente el radio por la correspondiente longitud de todo el tramo, dividido entre el peso que estoy haciendo multiplicado por A. ¿A qué es? A es la distancia del peso total con respecto, o el brazo en el cual se está ejerciendo esa fuerza o ese peso. Entonces aquí vamos a tener que la fuerza es igual a la sumatoria de los momentos resistentes dividido sobre la sumatoria de los momentos actuantes. ¿Cuáles son los momentos resistentes? Pues va a ser el radio por la sumatoria de cada S sub U por la correspondiente longitud. O sea que aquí, si tenemos diferentes materiales, pues voy a tener diferentes longitudes. Entonces aquí tenemos las fuerzas resistentes y la única fuerza actuante pues va a ser el peso total que me está ejerciendo esta masa de suelo multiplicado por su correspondiente brazo con respecto al punto de rotación A. Entonces fíjense que también es una forma sencilla de calcular cuando estamos haciendo este tipo de análisis para esta condición de solamente fricción. Y tenemos un círculo predefinido de falla. Entonces vamos a resumir aquí, digamos, los métodos simples. Entonces tenemos talud infinito y círculo de falla sueco. Entonces dentro de la suposición del talud infinito se supone que es infinitamente largo, que la superficie de falla siempre debe ser paralela a la superficie del terreno. Aquí las ecuaciones que tenemos son fuerzas perpendiculares a la superficie de falla igual a 0 y fuerzas paralelas a la superficie de falla igual a 0. ¿Nosotros qué resolvimos allí? Pues tenemos el factor de seguridad y además tenemos el esfuerzo sobre la superficie de falla, lo podemos calcular. Entonces si nos devolvemos acá, ¿cuál es el esfuerzo de la superficie de falla? Sigma es gamma D por el coseno al cuadrado de alfa. Entonces es algo que nosotros podemos obtener de estos análisis de estabilidad.
Cuando tenemos el círculo de falla sueco y nuestras suposiciones son las siguientes, que solamente hay cohesión, o sea que la fricción es igual a 0 y que la superficie de falla es de forma circular. ¿Cuál es la ecuación que utilizamos? Sumatoria de momentos igual a 0. ¿Qué obtenemos? El factor de seguridad. Aquí, ¿cómo obtenemos el factor de seguridad? Va a ser el radio por la sumatoria de la resistencia al corte a la compresión inconfinada multiplicada por la correspondiente longitud donde está actuando esa resistencia a la compresión inconfinada. ¿Dividida por qué? Dividida por el peso de la masa que me está generando la inestabilidad multiplicada por su correspondiente brazo. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos calcular nuestro factor de seguridad. Estos son maneras simples de equilibrio límite. Luego vamos a entrar a estudiar otras formas más complejas. En este caso, pues vamos a utilizar o le vamos a llamar el método de las tajadas. Si se dan cuenta aquí la diferencia entre este señor de acá y este señor de acá, la vamos a ver instantáneamente. Entonces lo que hacemos es las zonas de nuestro talud las dividimos en una serie de pequeñas rebanadas o pequeñas tajadas. Entonces cada una de ellas va a tener unas características diferentes de cohesión y de fricción. Y esas, además, aquí vamos a tener un esfuerzo cortante para cada una de estas tajadas. Y aquí lo que vamos a hacer es mirar cómo hacemos un análisis por estas metodologías. Entonces, ¿qué pasa cuando el ángulo de resistencia al corte es igual a 0? Entonces, nosotros siempre suponemos que la resistencia al corte es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de resistencia al corte. Entonces debemos determinar sigma, y aquí no simplemente es utilizar la sumatoria de momentos con respecto a este eje de rotación a 0. ¿Por qué? Porque van a existir unas fuerzas entre cada una de ellas. ¿De qué manera? Entonces fíjense que aquí tenemos una fuerza vertical que se ejerce entre la tajada que esté aquí o la rebanada que tengo aquí y la que tengo y la que yo estoy analizando. Lo mismo va a ocurrir con la siguiente. Además tengo una fuerza de empuje en el lado izquierdo, una fuerza de empuje en el lado derecho, que están a una diferente o pueden estar a una diferencia de distancia. Este ángulo en la base va variando, entonces eso también nos genera otra incertidumbre. Por eso no puedo utilizar esta simple suposición. Aparte de eso, pues voy a tener diferentes longitudes y puedo tener al tener diferentes longitudes voy a tener diferentes esfuerzos cortantes y diferentes esfuerzos normales. Entonces, ahora vamos a mirar cuáles son las incógnitas que vamos a tener en una sola tajadita, ya extendiéndolas. Entonces, las incógnitas son, primero, el factor de seguridad, que no lo conozco. Segundo, los valores de las fuerzas normales en cada una de estas tajadas. Si tengo n tajadas, pues son n valores de esfuerzos normales. Voy a tener n-1 valores de los esfuerzos de empuje en izquierdo y en derecho. Entonces, voy a tener n-1 valores de esfuerzos, digamos, verticales entre las tajadas. Voy a tener n-1 valores de zetas a donde está aplicada las fuerzas horizontales. Entonces estas son el total de incógnitas que voy a tener para resolver ese problema. Súmenlas todas. Van a tener 1, 2, 3, 4n menos 1, menos 2, menos 2 incógnitas. Entonces esto hace que vamos a tener muchas incógnitas y que todas tenemos que resolverlas todas al mismo tiempo. Ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones de equilibrio. Vamos a tener una sumatoria de momentos alrededor de m0. Voy a tener n sumatorias de momentos alrededor del punto I. Esa la voy a hacer en cada una de las esquinas de las tajadas. Voy a tener n sumatorias de fuerzas en X y n sumatoria de fuerzas en Z. Por lo tanto, si sumo todas estas, nos va a dar que vamos a tener 3n más una ecuación. Si se dan cuenta, este es un número mayor de ecuaciones, o sea, tenemos un número de incógnitas mucho mayor que el número total de ecuaciones disponibles. Esto genera que debemos hacer una serie de suposiciones para poder resolver nuestro problema. ¿Por qué? Pues porque nosotros solamente podemos resolver problemas en teoría estáticamente determinados.
número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Entonces, estas suposiciones van a afectar la precisión de la solución que yo voy a generar. ¿Cuál es sería la primera variable o la primera incógnita que yo quiero mirar? ¿Cuál es el factor de seguridad? Entonces, vamos a mirar cuáles son esas suposiciones. Entonces, de acuerdo a esto, voy a tener una incógnita, voy a resolver solamente el factor de seguridad y voy a tener una ecuación que es la sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a utilizar para este método de las tajadas, la primera metodología se va a llamar la metodología ordinaria de las tajadas. Entonces, las suposiciones son las siguientes. Las fuerzas laterales van a ser igual a 0, o sea, esta es 0 y esta es 0. Si esto es 0, entonces no voy a tener una profundidad a la cual se aplique esa fuerza de empuje. Entonces, eso ya me genera quitar n-1, n-1 y n-1. Voy a quitar 3n-1, o sea que voy a tener n valores más 1, n más 1, o sea que voy a tener más ecuaciones, entre comillas, y voy a tener menos ecuaciones, menos incógnitas, entre comillas, y voy a tener mayor cantidad de ecuaciones de equilibrio. Entonces, por eso puedo resolver este problema. ¿De acuerdo? Entonces, mi incógnita va a ser el factor de seguridad y la ecuación que voy a utilizar va a ser igual a la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Cuál es la solución de esta situación? Pues que el factor de seguridad es igual a una sumatoria. La sumatoria de la cohesión multiplicada por la longitud de cada uno de las tajadas menos el peso por el coseno de alfa, o sea, debo tener la inclinación de cada una de estas tajadas, menos la presión de poros por su correspondiente longitud, por la tangente de phi sobre la sumatoria del peso de cada tajada por el seno de alfa. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo de calcular, sino que lo tengo que hacer por cada una de estas tajadas o rebanadas que nosotros llamamos. Entonces, aquí tenemos que W es igual a gamma, que es el peso unitario del suelo que están considerando en la tajada, por la altura de la tajada, por la longitud correspondiente, por el coseno de alfa. Entonces, es una manera muy simple de resolver un factor de seguridad para un problema un poco más complejo. Es fácil de interpretar. Esto es un factor de seguridad muy conservativo, quiere decir que es muy alto, y además, se puede generar un problema si esta presión de poros en la base es muy alta. Entonces, digamos que la precisión baja si nosotros tenemos presiones de poro muy altas. Es una precisión alta si estas presiones de poro son bajas. Entonces, todo va a depender de lo que nosotros estemos analizando. Bueno, existe otra de las ventajas de esta metodología, del método ordinario de las tajadas, es que puedo en cierta manera simplificar los análisis que estoy haciendo. Entonces, existe otra metodología que vamos a llamar el método simple Bishop, que también nace a partir del método ordinario de las tajadas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que tenemos una más n incógnitas de las fuerzas horizontales y de las fuerzas normales, porque aquí sí vamos a tener en cuenta las fuerzas de empuje laterales. Pero las fuerzas de empuje laterales las vamos a considerar que se generan en el mismo plano de acción. Entonces, si se generan en el mismo plano de acción, quiere decir que siempre van a ser horizontales. Entonces, eso nos genera un cierto grado de no incertidumbre, sino de certidumbre de que voy a poder resolver de una forma fácil esta metodología. Entonces, las suposiciones van a ser las siguientes. Va a tener una superficie circular, como en el caso anterior. En el anterior ignoraba las fuerzas laterales, aquí sí voy a tener las fuerzas laterales, pero voy a decir que son horizontales, o sea, no tienen ningún tipo de inclinación. Los desconocidos van a ser la longitud, el factor de seguridad, las fuerzas normales. En este caso, la incógnita solamente era el factor de seguridad, y las ecuaciones que voy a utilizar son sumatoria de momentos en el punto igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z
igual a 0. Entonces ya con eso puedo resolverla. Mi factor de seguridad, pues que en este caso sería el más importante. Entonces el factor de seguridad va a ser igual a C'L coseno de alfa más W, presión de poros L coseno de alfa por tangente de phi sobre coseno de alfa, seno de alfa, tangente de phi sobre el factor de seguridad dividido por el peso de la tajada por el seno de alfa. Si se dan cuenta aquí, esta es mucho más elaborada, ¿cierto? Tiene más términos y aparte el término factor de seguridad está en los dos lados. Eso quiere decir que yo voy a tener que mirar o iterar un factor de seguridad inicial hasta que este converja con este. Esto quiere decir que debe ser de manera iterativa. Esta es la forma, por llamarlo de alguna manera, más precisa de las metodologías ordinarias de las tajadas. Entonces, este es altamente recomendable, mucho más recomendable que el método ordinario. Y se puede implementar de una manera pues bastante sencilla en una hoja de cálculo, tal como lo vamos a ver más adelante pues cuando estemos realizando los ejemplos. Digamos que esto lo podemos implementar de una manera sencilla. Otra ventaja del método simple de bicho es que podemos incluir cargas externas o cargas internas si las tenemos. Cuando hablamos de cargas internas o externas es que nosotros, como conocemos las fuerzas dentro de equilibrio dentro de las cargas, o sea, quiere decir que podemos conocer una fuerza externa. Una fuerza externa puede ser un edificio, puede ser una casa, puede ser un poste, puede ser digamos una fuerza de un pilote, puede ser una fuerza de un equipo, puede ser una fuerza de un sismo. Entonces ese tipo de cosas las podemos incluir dentro de la sumatoria total cuando tenemos cargas sísmicas. Igual pues como ya las tenemos preestablecidas, el número de incógnitas no se aumenta, ya que el número de incógnitas permanece igual, lo único que incluimos es una fuerza adicional que nosotros ya conocemos. Y lo otro del método de soluciones es este mismo. Utilizamos esta misma ecuación, no la cambiamos. O sea, es alguna ventaja mucho más grande. Lo único es que en el peso, pues en este peso que tenemos aquí, debería ir incluida esa carga externa que nosotros estamos aplicando de alguna manera. Entonces, ¿qué nos permite esto? Esta inclusión de fuerzas externas, tener cargas pseudoestáticas de sismos, ver fuerzas de estabilización de pilotes o tener cargas de equipos o estructuras externas. O sea que esta metodología es mucho más ventajosa que el método ordinario de las tajadas, donde en este método es mucho más, digamos, menos sensible a poder incluir este tipo de cargas. Se hace, pero digamos que el proceso de cálculo es un poco más complicado. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las ecuaciones básicas que debemos utilizar, tanto en el método ordinario de las tajadas como el método simple de Bishop, para el cálculo de estabilidad de taludes. Aquí sabemos que podemos incluir cargas externas. Y lo otro es que estas metodologías de las tajadas las podemos utilizar cuando tenemos superficies no solamente circulares, sino también superficies no circulares. Si por ejemplo ustedes tienen un deslizamiento de manera superficial, esto lo pueden dividir en cierto tipo de tajadas y podrían utilizar este tipo de análisis dividiendo esa superficie en una serie de tajadas o de rebanadas. Lo mismo lo podemos hacer si tenemos una capa débil. Vemos que esto es recto, esta es una capa débil. Dividimos sobre esa capa débil preconcebida porque ya conocemos cuál es la superficie potencial de falla. Una superficie potencial de falla, entonces podemos dividir esto en una serie de tajas y podemos hacer un análisis muy similar al que tenemos con el método simple de Bicho. ¿Cuál es la metodología para hacer este cálculo de superficies no circulares? Primero pues es asumir superficies circulares, generalmente simplifica el problema. Entonces aquí podemos hacer una parte semicircular, recta, semicircular. Aquí tenemos recta, recta, recta. Siempre que utilizamos una sumatoria de momentos igual a 0 en un sitio, pues vamos a disminuir el número de incógnitas sustancialmente. Lo único es que esta metodología pues de las tajadas funciona para superficies no circulares, pero con la desventaja de que vamos a tener mucho más incógnitas, por lo tanto vamos a tener que utilizar muchas más ecuaciones de equilibrio. Entonces eso digamos que genera
genera un cálculo adicional cuando tenemos estas superficies no circulares, y además pues vamos a mirar cuáles son las posibles soluciones de estas superficies no circulares. La primera pues las vamos a llamar equilibrio de fuerzas, donde vamos a utilizar una sumatoria de fuerzas en x igual a 0 y sumatoria de fuerzas en z igual a 0, o una de equilibrio completo, donde vamos a utilizar sumatoria en x igual a 0, sumatoria en z igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces digamos que esa es las metodologías más utilizadas acá cuando estamos resolviendo problemas en superficies no circulares. Entonces miremos cuáles serían las metodologías que se utilizan acá. Dentro de los métodos de equilibrio de fuerzas pues asumimos que la dirección de las fuerzas entretajadas tienen una dirección, en cierta forma tienen una inclinación, y que se deben combinar con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para hallar el factor de seguridad. ¿Cuáles son las metodologías? La primera es de Jambu simplificado, donde las fuerzas entretajadas son horizontales, muy parecido al Bishop simplificado. Lowe and Karafiat, entonces decimos que la pendiente o la inclinación de estas fuerzas son el promedio de la pendiente superior y la pendiente inferior de la tajada. Entonces hacemos un promedio entre este punto, y ese va a ser la inclinación de esta parte de acá. Y el método sueco modificado del Corps of Engineers nos dice que este ángulo es paralelo a la inclinación promedio de la superficie del terreno. Entonces cada una de estas metodologías utiliza esta fuerza de equilibrio y nos dice que la inclinación de este señor de acá depende de diferentes factores. Entonces ya simplificamos, dice que esto es horizontal. Lowe and Karafiat nos dice que es el promedio entre esta pendiente y esta pendiente, y el método sueco nos dice que es el ángulo promedio de inclinación de este señor de acá, de toda esta zona. Entonces de esa manera pues nosotros podemos calcular si nosotros queremos esto. Entonces aquí vamos a mirar cuál es la influencia de la inclinación. Aquí tenemos un talud donde esto es una arcilla saturada, tiene 124 libras por pie cúbico, donde este es el talud que tenemos, es 20 grados. Aquí tenemos la resistencia al corte no drenado con la profundidad, y vemos que aquí tenemos cuál es la fuerza dependiendo del grado de inclinación de cada una de estas de la fuerza entre las tajadas, que se calcula aquí y se calcula aquí para diferentes factores de seguridad y diferentes inclinaciones. Entonces, si se dan cuenta, para cada inclinación el factor de seguridad cambia de una manera drástica. Entonces, si ustedes tienen un factor de inclinación de 5 grados, el factor de seguridad es de 1,5, y si ustedes tienen casi 20 grados, el factor de seguridad es 1,7. Entonces, digamos que aquí se ve que si hay una sensibilidad entre la dirección de las fuerzas entretajadas y el factor de seguridad, que es nuestro objetivo de hallar. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos resolviendo este tipo de problemas. No es lo mismo tener horizontal que tener, en este caso si tuviéramos horizontal sería el ángulo de inclinación 0, que es 1,39, a tenerlo inclinado, que si lo tenemos muy inclinado, esas fuerzas intertajadas, pues fíjense que el factor seguridad sube a casi 1,7. Entonces son diferencias bastante grandes. Como dijimos, podemos utilizar fuerzas de equilibrio de fuerzas, o podemos utilizar equilibrio completo. Para el equilibrio completo pues ya nosotros utilizamos el factor, la sumatoria de momentos igual a 0 dentro de nuestro análisis. Entonces aquí se agregue el equilibrio de momentos al de las fuerzas en X y Y. Aquí también pues se requiere una serie de suposiciones, pero son menos drásticas que las suposiciones que hacemos acá. Entonces para este tipo de metodologías nosotros tenemos dos formas de solucionarla. El primero es el de Spencer, en el cual asumimos que todas las fuerzas entretajadas son paralelas. Algo adicional, eso quiere decir que nos reduce un poco el número de ecuaciones a resolver, y resolvemos nuestras ecuaciones para el factor de seguridad F y la inclinación y el ángulo de inclinación de las
de la fuerza entre tajadas, pues que como dijimos anteriormente, pues son paralelas en todas las tajadas. El siguiente metodología es de Morgenstern Price, donde vamos a asumir una función fx, y esa función fx es la que nosotros vamos a tener como las fuerzas de empuje y las fuerzas verticales. Entonces esta función generalmente es una función que uno asume, generalmente una función de coseno, una función de seno, que son las más comúnmente utilizadas, y utilizamos un factor de escala L. Aquí resolvemos el factor de seguridad y la constante de escala para obtener, digamos, nuestra solución al problema. Entonces, Morgenstern and Price generalmente es más general, quiere decir que puedo utilizarla para cualquier clase de forma de talud, cualquier forma de falla, y además podemos decir que Spencer generalmente es mucho más fácil de implementar en un modelo numérico, en un modelo de modelo utilizando una hoja de cálculo. Entonces, al utilizar cualquier digamos método de equilibrio, el factor de seguridad siempre pues va a ser sensible a las fuerzas entre las tajadas. Fíjense que aquí vamos a suponer que son paralelas, estas fuerzas son paralelas en todas las tajadas. Aquí vamos a suponer que depende de una función que voy a asumir y de una constante de escala. Entonces digamos que eso pues genera en cierto grado una pequeña incertidumbre. Entonces vamos a comprar los métodos de equilibrio completo, donde nosotros tenemos acá el procedimiento Spencer y Morgenstern Price, que son los dos utilizados. Aquí la suposición: fuerzas entre tajadas paralelas. Las fuerzas entre tajadas se relacionan por B igual a lambda, una función por las fuerzas entre tajadas, y aquí nosotros vamos a tener una función que es la forma digamos de esa función. Como les dije, generalmente uno puede utilizar funciones de senos, funciones de cosenos, que se ajustan muy bien a esto. Las ecuaciones que se utilizan, pues Spencer utiliza sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos igual a 0, lo mismo que Morgenstern and Price. ¿Cuáles son las variables resueltas para nosotros? ¿Qué vamos a obtener de ellas? En Spencer pues vamos a tener el factor de seguridad, el ángulo entre tajadas, la fuerza entre tajadas, la localización de esa fuerza y además el esfuerzo sobre la superficie de falla. O sea que tenemos bastantes, digamos, podemos obtener bastantes incógnitas resueltas para estas condiciones. En Morgenstern and Price pues vamos a tener el factor de seguridad, el factor de escala, la fuerza entre tajadas, la localización de las fuerzas entre tajadas y el esfuerzo sobre la superficie de falla. O sea que aquí también vamos a tener una gran variedad vamos a resolver una gran variedad de incógnitas. Entonces aquí, ¿cuáles son los datos disponibles que vamos a tener al final de una solución? Entonces fíjense que aquí tenemos un problema donde este es el factor mínimo de seguridad, que nos da 1.851. El mismo problema nos va a dar para cada una de las tajadas, si se dan cuenta, el peso, la fuerza vertical en el lado derecho, fuerza vertical en el lado izquierdo, fuerza horizontal lado izquierdo, fuerza horizontal lado derecho, fuerza cortante tau en la base y la fuerza normal. O sea, podemos resolver toda la tajada a lo largo de cada una de ellas. Si ustedes pican cualquier tajada, voy a tener la información para cada una de ellas y aparte voy a tener el factor de seguridad. O sea que es una ventaja muy grande utilizar este tipo de metodologías. Entonces esto es cuando estamos haciendo el equilibrio total. En el equilibrio total solamente podemos utilizar Spencer y Morgenstern and Price. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando hasta aquí. Les dijimos que los métodos que estamos utilizando son los métodos de equilibrio límite. Primero utilizamos o calculamos la pendiente infinita, ¿cierto? Dentro de la pendiente infinita generalmente son pendientes homogéneas sin cohesión. Con la estratigrafía pues va a registrar la superficie del terreno, profundidades poco profundas y siempre vamos a hacer paralelas a la cara de la pendiente. Entonces es muy preciso donde nosotros tenemos este tipo de soluciones. El otro procedimiento es el círculo sueco, donde vamos a tener para análisis no drenado. Fíjense, el círculo sueco es sin fricción,
sea, análisis no drenados, arcillas saturadas, zonas relativamente gruesas de materiales más débiles donde la superficie circular pues es apropiada para hacer este tipo de análisis. El método ordinario de las tajadas son pendientes no homogéneas, suelos en los cuales tenemos cohesión y fricción, donde la superficie a circular pues podemos utilizarla, y además de eso vamos a tener o podemos solamente realizar cálculos manuales. ¿Por qué? Pues porque es fácil la ecuación de utilizar, pero si tenemos presiones de poros altas pues ya es más inexacto los cálculos. El de bicho simplificado pues son taludes homogéneos, suelos con cohesión y fricción, superficie circular apropiada. Ese es el mejor de los métodos ordinarios de las tajadas, y podemos utilizar una hoja de cálculo muy sencilla para realizar pues nuestros procedimientos. Luego sigue los procedimientos de equilibrio de fuerzas, que es aplicable a todos los taludes, son menos precisos que los procedimientos de equilibrios completos, y los resultados son sensibles al ángulo de fuerzas entre tajadas, entonces eso ya lo vimos. El de Spencer, pues a todos los taludes, procedimientos de equilibrios completos, son simples de calcular el factor de seguridad, digamos que es algo que nosotros deberíamos hacer, o sea que los más utilizados deberían ser Spencer y Morgenstern and Price, porque lo puedo utilizar en cualquier situación. Lo mismo aquí, si Morgenstern es aplicable a todos los taludes, procedimiento de equilibrio completo riguroso y es bien establecido, o sea que este es el que realmente debería uno utilizar con más frecuencia, el más confiable. Pero ¿qué necesito? Pues voy a necesitar un método computacional para poder realizar este tipo de cálculos. Entonces ahora vamos a mirar cierto tipo de detalles críticos dentro de los análisis de equilibrio límite. Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es buscar la superficie crítica de falla. O sea que voy a tener que hacer muchos análisis para verificar cuáles son los mínimos. Además de eso, pues hay que mirar qué pasa cuando las superficies no son circulares. Hay que tener mucho cuidado. Superficies circulares son más fáciles, superficies planas son mucho más complicadas. Hay que seleccionar pues una resistencia al corte apropiada pues para mirar cuáles son los estados de falla progresiva y si existen superficies de corte preexistentes, o sea, si existen superficies de falla preexistentes ya verificadas. Y lo otro es mirar si existen soluciones que no son válidas. Por ejemplo, fuerzas que están fuerzas de tensión cerca de la cresta, o pendientes empinadas a la salida, o no hay convergencia en la solución, o sea que no pueden hallar el factor de seguridad. Aquí pues vamos a mirar, esto es una superficie de falla donde vamos a obtener un mínimo regional. Si se dan cuenta, aquí tenemos un talud, otro talud, otro talud, otro talud. Entonces aquí tenemos el mínimo, este es el factor mínimo regional. Utilizamos un programa que se llama STET, que es dentro de los recomendados. Dentro de esto se dan cuenta que tenemos esta superficie de falla que comprende todos los taludes que tenemos allí corticos. El factor de seguridad mínimo que tenemos allí es de 1.65, o sea que está dentro de las recomendaciones que nosotros estamos dando acá. Perfecto, entonces eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Primero, el mínimo o superficie crítica de un mínimo regional. Lo otro que tenemos que analizar es ya individualmente, o sea, ya analizamos esto, ahora voy a analizar este pedacito, es lo que nosotros llamamos el mínimo local. En ese mínimo local nuestro factor de seguridad aumenta, es un 81, solamente estamos analizando una parte del problema. Entonces aquí es un sitio reforzado, reforzaron esto de alguna manera, pues porque querían tener ese tipo de talud. Después de que ustedes tienen ese mínimo local, ahora ¿qué pasa con diferentes tipos de falla? Cuando un modal quiere decir que primero es totalmente circular, parcialmente circular, o si tengo algunas fallas planas, entonces buscar ese factor de seguridad mínimo. Fíjense que cuando tengo dos modos de falla, con esta superficie de falla y con esta superficie de falla puedo obtener ¿qué? El mismo factor de seguridad. Generalmente eso no se debe permitir cuando estamos realizando este tipo de análisis. Lo importante aquí es tratar de hallar un solo factor de seguridad y que sea ese factor de seguridad el más pequeñito de todos. Entonces ese digamos que es uno de los problemas que se puede presentar cuando tenemos este tipo de
de situaciones. Asimismo, ahora sí vamos a hablar de la falla progresiva. Aquí tenemos un talud, una arcilla sobreconsolidada. Esta es la superficie potencial de falla y resulta que aquí hay un rebote elástico o un incremento de volumen del suelo. Entonces aquí tenemos el punto ABC. Resulta que el punto A llega al estado máximo de esfuerzos, punto de falla, ¿de acuerdo? Entonces cuando este llega al punto de falla, generalmente la falla empieza desde este sitio y se va profundizando hasta llegar al punto más alto. Vamos desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces cuando ya falló el punto A, pues el siguiente que va a fallar es el punto B y siguiente va a fallar el punto C y así sucesivamente. Y esto es un desplazamiento que se ejerce en la dirección X cuando tenemos ese esfuerzo cortante a diferentes estados del tiempo. Entonces esto ocurre en un día, una semana, un mes. Entonces la falla va progresando tanto en distancia como en el tiempo. Entonces eso es lo que yo quería hablarles de la falla progresiva. Y además de la falla progresiva, lo que quería hablarles es que eso depende de la curva de fuerza de formación que nosotros tenemos. Entonces digamos que eso es algo importante. Lo otro es ¿cuál es la validez de la solución? Si ustedes tienen una grieta de tensión es que aquí tenemos una discontinuidad porque existe algún tipo de situación. En ese tipo de situación, esta línea debería ser dibujada entre las tajadas, pero fíjense que aquí nos salimos de la tajada, subimos, bajamos y nos salimos de la zona de análisis. Entonces eso de ahí genera una incertidumbre o una línea de empuje que no es cierta. Entonces, si esa línea de empuje no es cierta, quiere decir que nuestra solución no tiene como lo decimos, voy a revolver un poquitico, no tiene una convergencia. Entonces, si no tiene convergencia, no es una solución válida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar cuando tenemos nuestros métodos computacionales numéricos, que nuestra solución sea convergente y sea válida. Entonces, si nosotros tenemos una grieta de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, generamos esa grieta de tensión. Fíjense aquí no la tenemos, aquí sí generamos esa grieta de tensión y nuestra solución vuelve a ser convergente. Esta es la línea de fuerza de empujes. Y fíjense que ya esa línea de fuerza de empujes se cierra. Entonces, al generar solamente esa grieta de tensión, nuestra solución vuelve a ser convergente, vuelve a ser válida. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos haciendo este tipo de cosas. La siguiente situación es cuando tenemos una salida muy empinada. Esta es una circular, pero esto es tan empinado que puede causar que no haya convergencia en la solución total o que se ejerzan fuerzas de tracción negativas, que realmente el suelo pues no está en disposición de poder resistir esas fuerzas de tracción. ¿Cuáles son las soluciones? Pues una solución es utilizar el bicho simplificado o hacer que estas pendientes de salida sean mucho más superficiales. Si las pendientes de salida son más superficiales, tienden a tener unos ángulos mucho más pequeños, lo cual pues evita este tipo de problemas de convergencia o que los esfuerzos sean muy altos o negativos. Bueno, aquí pues vamos a mirar qué es lo que necesitamos para hacer los análisis de estabilidad de taludes. Primero, pues es, como en todos los casos, cuál es el alcance requerido en nuestro análisis. Entonces, para eso debemos evaluar el riesgo del proyecto, qué es lo que queremos en ese riesgo, para seleccionar el factor de seguridad apropiado. Luego es construir el modelo subsuperficial, quiere decir la superficie del terreno, los espesores de los materiales, qué tipo de materiales tenemos y luego determinamos las condiciones de drenajes que se aplican. Si queremos sin drenaje al final de la construcción o queremos una construcción, analizar una construcción drenada, o sea que debe ser a largo tiempo o quiero analizar ambas condiciones. Luego tenemos que seleccionar las propiedades de resistencia del suelo apropiadas, o sea, la cohesión y la fricción que van a ser pertinentes a esa situación.
Luego vamos a identificar cuál es la geometría de la superficie de falla esperada, dependiendo del procedimiento que esté analizando, o sea, circular, no circular, plana, semiplana, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas pues debo identificarlos acá. Luego de que ya tenga la superficie de falla definida, debo mirar cuál es el procedimiento de análisis que voy a utilizar. Si voy a utilizar elementos finitos o equilibrio límite. Y si dentro de equilibrio límite voy a utilizar los métodos simples o métodos más complejos. Entonces eso pues ya de esa manera pues ya nos hemos preparado para hacer estos análisis de estabilidad. Luego de que ya me preparo, o sea, si entro a la parte pues digamos más o a la parte que realmente me interesa, que es ya realizar ese análisis de estabilidad. Entonces aquí pues ya lo importante es investigar los posibles modos de falla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Modo de falla quiere decir es cómo va a fallar la superficie de falla real, y eso lo hago es identificando donde tengo el factor de seguridad más bajo. Luego de esto pues si necesito ajustar los modelos superficiales o el modelo total pues lo puedo hacer dependiendo de las propiedades del suelo, de la geometría y de los métodos computacionales que yo tenga. Lo otro es mirar a fondo o detalladamente cuáles son los mecanismos de falla que puedo utilizar para tener la superficie más crítica, quiere decir un mínimo local y un mínimo general, dependiendo del riesgo que yo tenga y de las condiciones de factor de seguridad que me estén exigiendo en mi obra. Con esto pues puedo mirar cuál es el modo más crítico y cuál es la línea de empuje que voy a tener como resultado final. Esto quiere decir que debo verificar todos los resultados con sensatez, que sean coherentes tanto la línea de empuje como el factor de seguridad mínimo como el análisis de estabilidad que estoy llevando a cabo. Entonces con esto pues ya vamos a la última parte, en la cual pues cuáles son los software que ustedes pueden utilizar. Entonces existen paquetes de estabilidad independiente, quiere decir que solamente existen para estabilidad, o hay paquetes integrados que no solamente me permiten hacer análisis de estabilidad, sino que me permiten hacer también análisis de elementos finitos, o pueden hacer análisis de presión de poros, bueno, etcétera. Hay un paquete completo en el cual puedo mirar esfuerzos, puedo mirar condiciones de sismo, puedo combinar con diferentes condiciones. Entonces los paquetes independientes está el Stable, STED, paquete en DOS, Oasis, UTexas S4, el Limit State, este es el más utilizado, el UTexas S4, y existen paquetes integrados como el Rock Science, que viene el Slide, que es uno de los más utilizados, o el GeoStudio, que está el GeoSlope, que es el de GeoStudio, GeoGINT, Vision. Estos son los más utilizados. El que yo generalmente utilizo es el de Rock Science. El Slide, bastante bueno, bastante completo, y pues que vamos a hacer unos posiblemente ejemplos utilizando este software. Los libros que se recomiendan para esto, de este libro ustedes ya lo tienen dentro de los recomendados posteados en la página, y aquí están las referencias, o sea los papers que se han escrito para definir cada una de las metodologías que se presentaron. Entonces, muchas gracias, y en la siguiente clase pues vemos ya ejemplos más aterrizados de lo que es la estabilidad de los taludes.